Cuando escuchó esto Norma Guevara, diputada del FMLN, se asustó tanto que dijo, uy, dijo, si en Nicaragua han votado al presidente por llamar a una consulta popular, imagínense aquí si empezamos a hacer plebiscitos y referéndum. Sí, la ¿No verdad está que... siendo muy audaz el procurador en estos No, momentos, digamos, de tanta tensión política en relación a no, estos acuérdense temas? que la reforma constitucional está sometida a un procedimiento que tiene que aprobarlo una asamblea y ratificarlo la otra. A mí que me preguntaba, bueno, por ejemplo, podría pasar aquí lo que ha pasado o está queriendo pasar en otros países en donde los presidentes de la República quieren reformar la Constitución para prorrogar sus periodos. Yo quiero decirle que nuestra Constitución plantea en el 248 lo que se llaman las normas pétreas, o sea, aquellas normas que no pueden reformarse en la Constitución. Ni por plebiscito ni por referéndum. No podrán reformar en ningún caso. En ningún caso. Los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno. Si una reforma tiene que ver con sistema de gobierno, no se puede hacer. Al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Estas no se podrían reformar en principio. La idea realmente aquí es, como decía el licenciado Alegría, es darle mayores niveles de participación a la ciudadanía salvadoreña, o sea, transparencia, credibilidad y sobre todo que haya una democracia participativa y representativa en aquellos casos que ameriten por su trascendencia. Nosotros en el informe planteamos, por ejemplo, reformas que tienen que ver con, por ejemplo, el voto de los salvadoreños en el exterior, que no necesariamente requiere una reforma constitucional, la despartidización del Tribunal Supremo Electoral, lo de los consejos municipales pluralistas, lo del voto residencial, planteamos también eso, hablamos también sobre la separación de funciones del Tribunal Supremo. Todas son, digamos, sugerencias que se han hecho desde hace mucho tiempo, que son ya bastante, digamos, exacto, viejas, así y es. que no han sido todavía, digamos, voto residencial, independizar el RNPN, también ustedes están proponiendo, separación de funciones de electoral, código de conducta para regular campañas, ¿no? Exacto, ley de partidos políticos. Entonces estamos planteando una serie de recomendaciones y fíjese que las estamos planteando a partir de este momento porque prácticamente tenemos tiempo como para entrarles, darle pensamiento, darle seguimiento, buscar alternativas, si esto puede ser viable o no puede ser viable, pero nosotros estamos planteando desde este momento la necesidad de modernizar un sistema electoral que tiene muchas deficiencias, que tiene carencias. Bueno, por ahí también se habla, uno de los temas que también, lo de las candidaturas independientes. Ese es un tema que también ha sido planteado por organizaciones como MIRE, por ejemplo, que ha estado insistiendo en la candidatura. Sabemos que de conformidad con la Constitución, la única vía es a través de los partidos políticos. Pero, ¿qué tal si eso ¿Pero qué le parece esto que se asustó Norma Guevara con su propuesta de plebiscito? Bueno, capaz que me llame así, no me asusté. Pero pareciera, por lo que yo me he leído, digamos, ella dijo exactamente, uy, dijo, si por menos han votado presidente. Bueno, la verdad que cada quien pues sabe a lo que se atiene. ¿Usted cree que es el momento adecuado para plantear la introducción de plebiscito? ¿Sí? Yo creo que ¿Está sí. saturizada la palabra, esas palabras en estos momentos? Lo que pasa es que creo que hay que ir rompiendo con algunos paradigmas. ¿Sí? O sea, aquí pareciera ser que tenemos todavía paradigmas que no queremos superar. Aquí si hablamos de la ley de amnistía, la gente se escandaliza. Aquí si se habla del tema de la insurrección que está en la Constitución, la gente se escandaliza. Pero aquí creo que debemos de ir mejorando nuestra cultura, ir conociendo figuras, conceptos y sobre todo mecanismos y procedimientos que vayan en favor de democratizar los procesos. De eso se trata, esa es la idea. Pero nuestra intención es dejarlo en un documento para que se revise. ¿Qué temas llevaría usted a plebiscito o referéndum en este momento, señor procurador? ¿El chaparral, por ejemplo? Bueno, la verdad que la ley de medio ambiente obliga a la consulta pública. La ley de medio ambiente obliga precisamente en el artículo 25 y con relación a la consulta pública localizada. Sí, focalizada. Focalizada. Pero esto es una cosa nacional. Es porque va a afectar ese sector de la población. Entonces, sí tiene que darse la consulta pública ahí, pues, en esos casos. Pero si es un proyecto de trascendencia nacional, ¿por qué no consultarlo? ¿Cuál es el temor a consultarlo? O sea, si realmente estamos ante una cuestión que se va a hacer con toda la transparencia posible. Entonces yo creo que cuando las cosas se van a hacer bien intencionadas, yo creo que no hay por qué esconderlas. Al contrario. Y ahora precisamente en el discurso del presidente hacía referencia
algo a la transparencia, a que también oía que toda la información va a poder ser consultada por cualquier ciudadano. Pero hay que aprobar la ley de transparencia. Exacto, pero todo eso precisamente va, creo, en un proceso de modernizar, ¿no? Los mecanismos de accesibilidad y de acceso a la información. Y yo creo que eso es bueno. Y todos aquellos proyectos que de alguna manera, porque el énfasis en este informe es la parte electoral. Por ejemplo, si hablamos de este tema que tiene que ver con el sistema electoral, obviamente de las candidaturas independientes, lo más seguro que todos los partidos políticos van a decir no. Pues no le conviene a esos intereses. Sometamos la consulta. ¿Por qué no lo sometemos? Tendrían que también aprobarlo ellos. Claro, correcto, ese es el problema. ¿Quién aprueba la realización de plebiscito, en el caso como usted lo plantea, quién aprueba la realización de un plebiscito o de un referéndum? ¿El Ejecutivo o el Legislativo? La verdad que como en la Constitución no está... habría que estipularlo. Habría que estipularlo, correcto. Seguro. Ok. El Código de Conducta para regular campañas políticas que ustedes están proponiendo, ¿en qué se basa básicamente? Bueno, la idea es tratar de uniformar la actuación que tienen los dirigentes políticos y los activistas políticos, porque los diferentes partidos tienen hasta ahora su funcionamiento interno propio, ¿verdad? Y a partir de esta campaña quedó muy en evidencia, por ejemplo, los mecanismos que tienen para controlarse en determinadas actividades que ya no les son lícitas a los partidos realizar durante las campañas. Un código de conducta vendría como a normalizar un sistema, si se quiere, solo de manera digamos, de sanciones morales, sí, es decir, a ponerlo uniforme, a uniformar, digamos, la actuación. Pinti-pega, duración de la campaña. Hay otras cosas, por ejemplo, importantes que tienen que ver con esto, y es que se está pidiendo, también se está recomendando la revisión del Código Electoral en lo que se refiere justamente al tema de la campaña política y de la propaganda, porque habría que determinar bien, con mucha claridad, qué es propaganda electoral aquí, ¿verdad? Porque eso da muchas dificultades a la hora de decir, no, esto que estamos haciendo no es propaganda, porque todavía no estamos en el tiempo de la propaganda y demás. Entonces, eso da paso a diferentes conductas que desde la Procuraduría las pudimos constatar en este proceso y que llevaron a situaciones de violencia que todos conocimos. Entonces, la idea de estas propuestas, de estas reformas, es que tengamos mecanismos más claros, más pacíficos de participación, que los partidos políticos hagan su campaña de la manera que deben hacerla, que los ciudadanos reciban información que es para lo que la campaña está destinada, ¿verdad? No para escuchar lo que muchas veces escuchamos, insultos, exclusión del otro y demás cosas, sino que para informar a la población cuáles son los proyectos políticos, cuál es la ideología de los candidatos, para que la gente decida por quién votar. En el caso del Registro Nacional de Personas Naturales, usted dice, debe independizarse el Ejecutivo, debe ser una institución autónoma. ¿De qué características? Bueno, hay que recordar que... ¿Controlada por quién? Sí, bueno... O no controlada por nadie, pero ¿cómo no se controla? Debe ser un ente independiente, como lo debería ser el Tribunal Supremo Electoral también, porque hay que recordar que en sus manos está el control del padrón, es decir, la información que forma parte del padrón electoral sale del Registro Nacional de Personas Naturales. Entonces, la confianza que deben tener los partidos políticos, la ciudadanía, debería estar basada en que está siendo eso administrado por ente independiente, ¿verdad? Habría que revisarlo. Lo que proponemos es que todo eso debe pasar por un proceso de consultas, de estudio, y aquí debe participar la sociedad en su conjunto, porque son cambios que van a ir en beneficio del proceso, pero que deben de demostrar claridad y sobre las que la gente tiene que estar clara sobre qué va a beneficiar y qué no. Entonces, en este caso, al igual que el tribunal, el Registro Nacional de las Personas Naturales debería de contar con esa independencia que de momento todavía no la tiene. Don Gerardo, ¿este informe fue entregado a quiénes? Este informe se ha notificado prácticamente al Tribunal Supremo Electoral, a la Asamblea Legislativa, al Presidente de la República, a la Corte Suprema de Justicia, a los partidos políticos, es decir, a todos los involucrados en el proceso electoral. De hecho, también este informe es enviado a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de Naciones Unidas, con quien la Procuraduría de Derechos Humanos tiene una vinculación muy fuerte en cuanto a la información que emitimos para que esto se cumpla. Hay recomendaciones... hay 28 recomendaciones en este informe dirigidas a diferentes instituciones, por ejemplo, al Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior, para que ellos incluso en su presupuesto de ahora ya vayan pensando en mecanismos para tener, digamos, a la mano ya un proceso para que los salvadoreños en el exterior puedan votar, al Tribunal Supremo Electoral, también a la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea, que tienen en sus archivos, o en su seno más bien, tienen diferentes propuestas que deben ser
discutidas, deben ser ahora sacadas pues, en el momento apropiado, que no estamos bajo el calor de una campaña, para poderlas analizar y ver qué se puede hacer para que el proceso electoral mejore. En la evaluación, digamos, general de la Procuraduría, nuestro proceso electoral de este año ha sido un proceso aceptable, ¿verdad? Ha tenido algunas fallas, como pasa en todos lados del mundo, pero lo que nosotros pretendemos con estas recomendaciones es mejorarlo en función de los estándares de derechos humanos que están establecidos para los procesos electorales. Ok. Vamos al corte. Tenemos muchísimo más que hablar con el señor Procurador de Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna. Por ejemplo, caso OBC, caso Godofredo Miranda también, entre otros. Ya volvemos.